nadie. Pero alcancé a asustar y dije, uy. Dijo como que vino el Señor y dice, bueno, me quedé solo, ¿qué pasó? O no escucharon o la falta de la hora de sueño nos afectó. ¿La afectó, verdad? Sí. Bueno, pero lo gracias a Dios porque hoy tenemos un día más largo. 5 de la mañana. Un día más largo para disfrutarlo. ¿Quiénes se acuerdan de lo que hemos venido hablando? Vamos a ver. De Jeremías. Bueno, desde hace dos semanas dijimos que íbamos a hablar sobre el libro de Jeremías porque era una enseñanza, una profecía que nos está afectando, nos va a afectar a nosotros directamente. Es una enseñanza que, aunque fue dictada y dada hace muchos años antes de Cristo, es una enseñanza que es para nosotros el día de hoy. Entonces, la palabra de Dios, precisamente en el capítulo 2 del libro de Jeremías, nos habla de Jehová y la apostasía de Israel. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es una categoría o un término teológico que describe la acción de una persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. O sea, en otras palabras más sencillas, la apostasía es lo contrario de la conversión. Vamos a decir que es la desconversión, o sea, es lo contrario de la conversión. Cuando nos convertimos y cuando entramos en la apostasía es que nos retiramos o olvidamos o dejamos a un lado al Dios que le hemos servido. Entonces, hemos venido, hermanos, hablando del profeta Jeremías y en el capítulo 2 nos narra exactamente sobre lo que vamos a hablar, la apostasía de Israel. Nos deja ver que en este momento lo que está ocurriendo específicamente en ese momento de la historia y concretamente con el pueblo de Dios. En el capítulo 1, más un recuento pequeñito, vimos que el Señor escogió a Jeremías como profeta para llevar un mensaje directo y fuerte a su pueblo, y este mensaje que Jeremías tenía que llevar le comunicaba al pueblo todas sus verdades. Era un mensaje directo y un mensaje fuerte. Quería comunicar al pueblo su estado espiritual y les revelaba específicamente el tipo de pecado en el que ellos estaban andando. Por eso aconsejable, hermanos, que cuando lleguen a su casa con tiempito, siéntese, cojan la Biblia y lean Jeremías desde el capítulo 1 y lo van leyendo con despacio para que vamos entendiendo de lo que estamos hablando en todos estos días. Ahora, algo interesante es que esas profecías que hoy tengan tanta relevancia, esas profecías en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, hermanos. En general, necesitamos entender que estas profecías que la palabra de Dios nos está dando nunca van a perder el valor, porque la palabra de Dios dice que todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, que lo que está diciendo es que aún la palabra de Dios que fue escrita para los antepasados fueron también para los del pasado, para nosotros en el presente, y van a servir para nuestros futuros, para nuestros hijos, nietos, bisnietos y demás generaciones. La palabra de Dios nunca va a perder su poder. Esta palabra del Señor fue transmitida por el profeta Jeremías en el año 627 antes de Cristo. ¿Cuántos años tiene el día de hoy esa palabra? 627 antes de Cristo. Y estaba dirigida, como dijimos antes, a ese pueblo específico, en ese momento específico, pero ahora esa misma palabra es urgente que nosotros la apliquemos en el tiempo presente. Esa palabra que fue dada por el Señor Jesús, por Dios, por medio del profeta Jeremías, en el año 627 a.C., es urgente que nosotros como iglesia, es urgente que nosotros como personas, es urgente que nosotros como familias la apliquemos hoy a nuestra vida. Es necesario que nosotros tomemos la palabra de Dios y la apliquemos a nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque nuestro comportamiento y nuestro comportamiento
compromiso con Dios no se diferencia en nada de lo que estaba viviendo esa gente en ese tiempo. Nosotros estamos volviendo nuevamente al camino de lo que vivió el pueblo de Israel. Estamos viendo que la vida es cíclica y todo se repite. Nosotros decimos en nuestro corazón, hacemos un pacto con Él, lo amamos, lo bendecimos, lo glorificamos, lo amamos y andamos con Él un tiempo, pero llega un momento que como que empezamos a desviarnos y nos desviamos y nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos. Y eso pasó con Israel. El Señor comenzó una relación con Israel, pero ese pueblo se fue desviando y se fue perdiendo del camino. Entonces, hermanos, por eso digo que esa palabra es necesario que nosotros la apliquemos el día de hoy, que nosotros la tomemos para nosotros y que nosotros veamos y nos comparemos con el pueblo de ese tiempo. Nos vamos a dar cuenta que nuestro comportamiento espiritual, nuestro comportamiento personal y nuestro compromiso con Dios no se van a diferenciar absolutamente nada de lo que el pueblo de Israel hacía en ese tiempo. En todo el capítulo 2, hermanos, encontramos que se mencionan 6 veces la frase dice Jehová. El profeta antes de hablar siempre decía Jehová dice, o dice Jehová, o palabra de Jehová. Él siempre estaba diciendo esta frase. Y esto era con el propósito de recordarles al pueblo que el mensaje que estaba escuchando, aunque venía por boca de un humano, no era humano, sino era un mensaje celestial, porque era un mensaje dado por Dios a su pueblo. Por eso Jeremías siempre decía, Jehová dice Jehová, con el propósito de recordarle al pueblo que lo escuchaba que aunque vieran que lo estaba transmitiendo él como un ser humano, no era un mensaje de él, sino que era un mensaje celestial que el Espíritu de Dios había colocado en él. ¿Para qué? Para transmitirle. Era un mensaje celestial porque directamente provenía de Dios. Todos sabemos, hermanos, que Dios es un Dios de ¿qué? Un Dios de amor. Pero también es un Dios de ¿qué? Exactamente, es un Dios de fuego consumidor, un Dios de justicia. Dice la palabra de Dios que Dios al hijo que ama, ¿qué? Reprende. Al hijo que ama, Dios lo reprende. Entonces, veamos lo que dice Proverbios 3:12. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiera. Entonces, Jehová es un Dios de amor, pero es un Dios consumidor, un Dios de justicia, un Dios justo. Vamos a, esta es una introducción, vayamos al libro de Jeremías, capítulo 2, leamos los primeros versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Versículo 13, santo en Israel a Jehová, primicias de nuestros frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces, yo quiero decirle, hermanos, que créanme que cuando estaba preparando este mensaje, cuando estaba estudiando este mensaje, hermanos, sentí una tristeza grande, una tristeza profunda en mi corazón. Sentí mi corazón, ¿verdad?, que se arrugaba al pensar que todos en algún momento somos y hemos sido infieles con Dios, ¿verdad? Y la tristeza creció al darme cuenta que no solamente era una vez que éramos infieles, sino que nosotros tendíamos a repetir y a repetir y a repetir. Dios nos perdona nuestra infidelidad, nuestro pecado, y nosotros decimos amén, pero al momentico volvemos a caer. Pero la tristeza me dio más grande cuando pensé cuántas personas aún permanecen en la infidelidad, cuántas personas quedan ahí estancadas en la infidelidad. ¿Cuántas personas no han podido avanzar ni salir de la infidelidad en que están metidas? Como decía la palabra, en la alabanza que decíamos que Dios es fiel, todo lo que tenemos, todo lo que seamos, todo lo que es porque Dios en su misericordia nos lo ha dado. Ahora, pensemos un momento, ¿cuántos de los que estamos acá sentados
¿cuántos de los que escuchan este mensaje han tenido la bendición de disfrutar el primer amor del que nos habla la palabra de Dios? ¿Cuántos han disfrutado de ese primer amor? Eso es de todos, ¿verdad? Porque cuando recién recibimos en nuestro corazón, lo que primero recibimos es el amor de Él, su infinito amor, su misericordia, su bondad, y comenzamos un verdadero amor, un primer amor, comenzamos a enamorarnos de Él, comenzamos a estar pendientes de Él, queremos estar con Él. Como cuando tú conoces tu novia, tu novio, tu amiga que quiere conocerla, permanecer, escuchar, pasar tiempo con Él, compartir. Así somos nosotros. Entonces, yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí sentados en este momento han disfrutado el verdadero amor del Señor? Todos, ¿verdad? Pero es necesario, hermanos, que pensemos por un momento. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados, o los que escuchan este mensaje, han perdido el primer amor de Dios? Esa es una pregunta. ¿Cuántos hemos o han perdido? Yo quiero comentarles, no porque estén aquí presentes, pero yo quiero, hermanos, que ustedes vengan un martes a la oración para que vuelvan como a sentir, que vuelvan como a disfrutar de lo que es el primer amor. Ustedes escucharon a Gladys orando. Es increíble, o sea, a mí me recuerda como cuando yo me convertí, que las oraciones son tan especiales que uno siente que en realidad es el Espíritu de Dios hablando al corazón y colocando palabras en nuestra boca. No como cuando nosotros llevamos tiempo en la palabra, en la iglesia, que nos paramos y decimos cualquier cantidad de palabras como adornando la oración y nos inventamos palabras y para que la gente diga, oye, ese hombre cómo ora. No, yo los invito a que vengan el martes para que escuchen y puedan volver a disfrutar lo que es el verdadero amor. Hermanos, hasta este momento solamente estamos en la introducción del mensaje. Hasta este momento es solamente como que estamos abriendo el mensaje, pero yo quiero que nos demos cuenta, hermanos, que en realidad parece que esas profecías fueron dadas o fueron escritas ¿para quién? Para nosotros en pleno siglo XXI. Yo quiero, hermanos, que cuando lleguen a su casa lean por favor este libro, no solamente lo cojan y lo lean, sino estudienlo, piensen en él, mediten en él y se van a dar cuenta que estas profecías que fueron dadas 627 años antes de Cristo parecen que deben ser escritas hoy para nosotros, para la iglesia de hoy, para nosotros del siglo XXI, para ti y para mí. O sea, parecen que fuera para nosotros. Miremos lo que es el versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Nuevamente el profeta aclara de dónde proviene el mensaje. Está diciendo que el mensaje no es de él, sino que viene de la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 2 dice: anda y proclama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová. No le está diciendo, vaya y cuénteles, o vaya y dígales, le está diciendo, proclama a los oídos, ¿de qué? De ellos. Proclama. ¿Qué quiere decir proclama? Yo me puse a mirar, ¿qué quiere decir proclama? Porque el Señor le dice, vaya a César y cuéntele. No, dice, César, vaya y proclámele a ellos a los oídos. Yo dije, ¿qué quiere decir proclama? ¿Saben qué quiere decir proclama? Proclama quiere decir que tiene que declarar pública y solemnemente en voz alta. Eso es proclamar. No es llegar a decirles, ay, Aarón sería un Señor que nos ama. No, es hablar fuerte y claro en voz alta y solemnemente. O sea, Jeremías estaba designado a que fuera a hablar, proclamar, o sea, casi a gritar lo que el Señor les estaba mandando a decir. Pero ahí no termina. Dice que le proclame a los oídos. O sea, en otras palabras, nos damos cuenta que el mensaje que el Señor le envió al pueblo a través de Isaías lo recibió o lo escuchó todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Jeremías no estaba susurrando, no estaba mirando a quién le contaba, no. Jeremías estaba proclamando, gritando, hablando públicamente y a los oídos de cada uno.
Hermanos, ¿qué pasa el día de hoy? La palabra de Dios la escuchamos a través del internet, en la iglesia, en la radio, tenemos la palabra escrita, en los teléfonos, tenemos la palabra de Dios que nos está todo el día en los oídos sonando, pero ¿qué hacemos nosotros? No la escuchamos, no tenemos tiempo para escucharla, o la oímos por acá y se va por acá. Eso pasó en ese tiempo. Jeremías, ve y proclámale a los oídos a mi pueblo. Hermanos, entonces nos damos cuenta de acá que el mensaje lo recibió todo el pueblo. Todo el mundo escuchó el mensaje, pero hay algo importante de este mensaje. Veamos lo que es importante. Hermanos, que antes de que Jeremías pronunciara sus juicios, o que antes de que Jeremías le dijera en los juicios que estaba el Señor haciendo contra Israel, lo primero que hizo el Señor es recordarle a su pueblo el primer amor. Le recordó que tuvieron bellos momentos, que disfrutaron buenos momentos. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Hermanos, esto es increíble. El Señor no comienza con un regaño ni un reproche, ni a castigarlos. El Señor comienza con un amor y una ternura que es infinita. Después de estar Él atormentado por lo que había hecho el pueblo, por lo que el pueblo ha fallado, Él tuvo el amor de decirles, me he acordado de ti. Me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todo lo que los devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Hermanos, pensemos un momento, qué amor y qué ternura del Padre, ¿verdad? Démonos cuenta que antes de que el Padre pronunciara sus juicios contra Israel, Jehová les recuerda que hubo un primer amor. Jehová les recuerda que hubo un tiempo hermoso entre ellos. Cuando nosotros como seres humanos castigamos a nuestros hijos por algo, yo lo digo por mí, yo cuando castigo a mis hijos, no le digo, ay, yo lo he amado tanto y me acuerdo que usted, no, yo lo castigo por lo que es, ¿verdad? Y así somos nosotros. Vamos directamente al grano, así no, Jehová le dijo, yo me acuerdo de los momentos que pasábamos contigo. Yo me acuerdo que tú eras fiel. Yo me acuerdo que vivíamos momentos preciosos. Yo me acuerdo que tu fidelidad a la juventud era inmensa. Yo me acuerdo de tu desposorio, de ese amor que tenías por mí. Entonces, no sé a ti, pero a mí me exhorta. A mí esta palabra del Señor me está exhortando a pensar cómo está mi primer amor con Dios. No sé a ti qué te está llevando la palabra de pensar, pero a mí me está exhortando a que nosotros debemos de comenzar a mirar cómo está nuestro primer amor con Dios. Porque solamente pensemos cuántas personas que vemos en la iglesia que fueron o que quieren decir que son cristianas, se han olvidado de Dios y están viviendo una vida religiosa. Hermanos, las iglesias están llenas de personas así, se han olvidado de Dios y son personas que dicen, yo voy a la iglesia, yo oro, yo hago en lenguas, yo echo de fuera demonios, yo hago, pero no tienen una relación con Dios, tienen una religiosidad. Hermanos, ¿cómo está tu primer amor con Dios? ¿Cómo está mi primer amor con Dios? Hermanos, cuando nosotros verdaderamente lo que necesitamos es una relación de amor personal con Dios, necesitamos urgentemente que se nos acuerde, que alguien nos recuerde los momentos gratos del primer amor con Dios. Eso necesitamos, que constantemente alguien nos recuerde, nos haga llegar a la mente aquellos momentos preciosos, aquellos momentos agradables, gratos que yo pasé con Dios, cuando yo estaba en el pecado, estaba arruinado, acabado, y la misericordia y la bondad de Dios y su amor me levantó, me rescató y me puso a donde estoy. Es necesario que nosotros recordemos, y si vemos a alguien, que le recordemos a ellos el primer amor de Dios. Primero nos dice, me he acordado de ti,
de la fidelidad de tu juventud? Yo pregunto, ¿quién se acuerda de la fidelidad que tuvimos cuando conocimos a Dios? ¿Quién se acuerda de los deseos de orar, los deseos de leer la palabra, de pasar tiempo con Él, de conocerle cada día más a Él, de hablar con Él y de hablar de Él a otras personas? ¿Quién se acuerda del deseo de ser fieles? ¿Quién se acuerda que decíamos, no, Señor, ya que te conocí, no te voy a fallar, voy a obedecer tu palabra y voy a seguir adelante? ¿Quién se acuerda de eso? Yo personalmente me acuerdo. Cuando conocí a Dios y comencé a ver el poder de Él y su infinito amor, su misericordia, y ver lo que había hecho en mi vida, en la de mi familia, que nos transformó, nos cambió, nos renovó y nos levantó. Hermanos, yo me enamoré de Él y comencé a decirle, Señor, mi vida será para ti. Te prometo que voy a orar todos los días, te prometo que voy a orar por los alimentos, te prometo que voy a tener misericordia, voy a ser bondadoso, Señor, voy a ser fiel a ti, no voy a apartar del pecado, voy a leer tu palabra. Yo me acuerdo de eso. No sé si tú te acuerdas de eso. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que con el tiempo comenzamos a caer en ¿qué? Una rutina que nos lleva a creernos sabios, autosuficientes, y ya no vemos a Dios como nuestra primera prioridad. Si yo ya me sé la Biblia, y yo ya sé lo que es la Biblia, pero yo ando por aquí, porque es la Biblia. Pero necesitamos recordar, que alguien nos acuerde, que alguien nos mueva. Y acuérdate del primer amor con Dios. Dice este versículo, sigue diciendo, me he acordado del amor de tu desposorio. De ese amor que habla la Biblia es comparado con el amor matrimonial, en el cual hay un pacto de ¿qué? De permanecer unidos en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Un pacto de unión que con el tiempo traerá ¿qué? Frutos de bendición, los hijos, la familia, la descendencia. De eso está hablando. Un amor de desposorio, no un amor de conveniencia, que lo amamos a Él cuando todo va bien. Lo amamos a Él cuando todo está bien. Pero cuando nos sale algo mal, comenzamos a ¿qué? A dudar de Él. Y ese gran amor que tenemos al Padre Celestial comienza a ¿qué? A desaparecer. Él no está hablando, dice, me acuerdo del amor del desposorio. Es como el amor del pacto matrimonial para siempre. Sigue la palabra diciendo, dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Hermano, nos está recordando el tiempo, ese gran amor, cuando nos llevaba y dependíamos completamente de Él. Cuando nosotros antes de ir a la casa oramos y le colocamos el día al Señor en sus manos. Cuando nosotros íbamos a tomar el Señor, primero le pedíamos al Señor consentimiento. Nos está diciendo que nosotros andábamos siempre confiando en la fuerza y voluntad de Él, no como lo hacemos ahora, simplemente levantar y Señor, no tengo tiempo para orar, pero bueno, el Señor sabe que yo quiero orar, y sabe que no oramos. Estamos confiando en nuestra voluntad, estamos confiando en nuestra fuerza, estamos confiando en nuestros conocimientos. Pero aquí cuando nos dice, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, nos recuerda la fidelidad de Dios en Éxodo. Veamos Éxodo 40:36. Nos está recordando que cuando andábamos nosotros en el primer amor, andábamos en pos de Él, como en el desierto, en tierra sembrada. ¿Qué dice Éxodo 40:36? Éxodo 40:36 dice, en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían ¿en qué? En marcha. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Eso le está recordando. Que nuestra dependencia tiene que ser exactamente como nos relata el libro de Éxodo. Que si la nube de Dios se mueve, nosotros nos movemos. Si la nube de Dios no se mueve, nos estamos ahí hasta que la nube de Dios ¿qué? Se mueva. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos perdido aún el andar en pos de Dios.
Hemos perdido aún estar confiando en el Señor. Sigue ese mismo versículo diciendo, cuando eras Israel santo. Hasta ahora estamos en el versículo 2, ¿verdad? Del libro de Jeremías. Dice, el versículo 3, santo era Israel. Vamos, tengamos en cuenta que cuando fuimos nosotros apartados, tú fuiste apartados por Él y para Él. Yo fui apartado por Él y para Él. Y nuestro inicio cristiano, nosotros prometimos dejar atrás muchas cosas y nos apartamos del pecado, de los ídolos y deseamos permanecer, como su palabra nos dice, siendo santos, porque Él es ¿qué? Santo. ¿Verdad? Eso hacemos nosotros. Cuando yo les hacía el corazón, comencé a sentir la necesidad de andar en santidad. Comencé la necesidad de dejar los ídolos que llevaba, dejar las tradiciones que había cogido por parte de la familia, por parte de lo que vivía. Comencé a sentir que tenía que hacer lo que la palabra dice, que no tener santos porque Él es ¿qué? Él es santo. ¿Verdad? Entonces, estas personas que Dios había escogido era para hacer luz. Dios escogió a Israel ¿para qué? Para hacer luz a las naciones. Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí, para que donde vayamos seamos luz a las naciones, seamos sal. No que seamos otros más del montón, sino que donde tú estés, la gente sienta que está la presencia de Dios. De eso se trata. Nosotros no podemos ser cristianos incógnitos. Que llegamos nosotros donde está la oscuridad y somos todos oscuros. No, nosotros tenemos que ser luz y sal. Donde está la oscuridad y llegas tú, tienes que alumbrar. No puedes ser parte del montón, porque tú fuiste escogido por Dios. ¿Para qué? Para algo especial. Entonces, Dios ha escogido a esas personas para algo especial ante las naciones, para que fueran distintas a otros pueblos. Mientras otros servían otros dioses, el pueblo de Israel había sido escogido para servir al único y verdadero Dios, a Jehová, al único y verdadero Dios. En versículo 4 nos damos cuenta que después de que Jehová le recuerda a su pueblo los bellos momentos, que le recuerdan a su pueblo el amor que tenía tan grande y el primer amor, vemos que en el versículo 4 ya el Señor comienza a cuestionar al pueblo, comienza a hacer unas preguntas. Preguntas que nos llevan a nosotros a cuestionarnos en nuestro interior. Yo quiero, hermanos, que leamos esas preguntas y que entendamos que ese libro fue escrito para ese pueblo de tiempo, pero que hoy el Señor nos está hablando a nosotros. No soy yo, está hablando la palabra de Dios, porque está escrito. Versículo 4 dice de la siguiente manera: oí palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Primera pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y se fueran tras la vanidad y se hicieran ¿qué? Vanos. Dice la palabra de Dios: no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, una tierra por la cual no pasó varón ni habitó en ella hombre alguno? Os introduje en tierra de abundancia para que comiera su fruto y sus bienes. ¿Pero qué pasó? Entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Hermanos, aquí el Señor nos está diciendo: ¿qué maldad hallaron vuestros padres para que se alejaran de mí y se fueran tras vanidad y se hicieron vanos, hermano? Eso te pregunto, Señor, a ti. ¿Qué maldad has encontrado tú hoy ante Jehová para que nos apartemos de Él? ¿Qué maldad Dios ha hecho en tu vida para que salgamos de la verdad? Nuestro instinto humano es que si alguien nos sirve, nos presta, nos regala, nos invita, nos lleva, ¿nosotros qué hacemos? Atenderlo, congraciarlo. Y está, ay, aquí estoy, y congraciarlo, ¿verdad? Esa es nuestra actitud.
pero si alguien nos falla, nos retiramos de ellos, ¿verdad? Pero desafortunadamente nosotros nos apartamos de Dios por nada. Porque es la palabra de Dios. ¿Qué maldad has hallado tú para que te apartes de Él? ¿Qué mal te ha hecho Dios para que nos apartes? Si nosotros pensamos, ¿qué maldad ha hecho Dios para yo apartarme de Él? Te aseguro que no vas a encontrar una razón. Pero el pueblo de Israel se apartó de Él. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Ni se acordaron, ¿dónde está Jehová que me hizo subir de la tierra de Egipto? ¿Dónde está Jehová que me sacó del pecado en que yo vivía? ¿Dónde está Jehová que me rescató de la inmundicia en que yo vivía? No, nosotros lo que hacemos es que apartarnos de Él simplemente. Dice el versículo 8, dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron el nombre de Baal. Y anduvieron tras ¿qué? Tras lo que no aprovecha. Tras lo que no aprovecha. Yo pregunto, ¿hay alguna comparación con nuestra vida hoy en día? ¿Cuánta gente se da el lujo de despreciar a Dios? ¿Cuánta gente se da el lujo de sacar a Dios del llavero, como dicen? ¿Cuánta gente hoy en día se rebelan contra Dios? Aún dice la palabra de Dios que los pastores se rebelaron contra Él. ¿Por qué? Porque están hablando, compartiendo una palabra que no es de Él. Dicen que aún los profetas profetizan el nombre de Baal. Yo he escuchado hoy en día muchos profetas profetizar, pero profetizar las profecías que ellos inventan, no profecías como las que de Jeremías, que el Señor realmente decía, sino profecías que vienen a su mente. Pregunta número 2, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses vivos? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. El Señor les hace saber aquí a este pueblo que los otros pueblos no habían cambiado sus dioses, seguían siendo fieles y guardaban la fidelidad a pesar de que esos dioses no tenían vida. Pero Israel fue infiel y cambió al Dios vivo por los ídolos que tienen boca y no hablan, por los ídolos que tienen pies y no caminan. ¿Qué estamos haciendo nosotros el día de hoy? ¿Qué está haciendo la iglesia el día de hoy? Estamos cambiando la palabra de Dios, estamos cambiando lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Por los ídolos que se están inventando. ¿Cuántas personas no están consultando hoy a Walter Mercado? ¿Cuántas personas no están viviendo su taza de chocolate? ¿Cuántas personas no buscan su futuro en el cigarrillo, en el tarot? ¿Cuántas personas no están aún en su casa con la estampita o el muñequito o el ídolo aquel? Han cambiado su verdadero Dios, un Dios vivo, por los ídolos que tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Y sigue diciendo el versículo 12, espantados cielos sobre esto y horrorizados, pasmados en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pero perdón que me adelanté, el versículo anterior estaba diciendo que los introdujo en tierra de abundancia, ¿verdad? Para que comieran su fruto y sus bienes. Pero ¿qué pasó? Entramos y contaminamos la tierra e hicimos abominación de la heredad. Y eso nos pasa a nosotros. Dios nos da la bendición, Dios nos da la oportunidad, pero nosotros llegamos a hacer lo que queramos, a contaminar, a dañar. Mucha gente que dice, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia no hay. No, ¿esa iglesia de qué? Y le preguntamos, no hay iglesia perfecta. Y si llegara a haber una iglesia perfecta y fuéramos, la iglesia se dañaba. Porque la imperfección nuestra llegaría y dañaría la iglesia. Eso está pasando aquí. Entonces, dice, espantados cielos sobre todo y horizonte palmados en gran manera, dice Jehová, porque los males ha hecho mi pueblo, me dejaron
dos males a mi pueblo, me dejaron a mí de la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que no tienen el agua. Eso es importante, hermanos. Tengamos en cuenta que los paganos en ese tiempo eran culpables solamente de un mal, de idolatría. Ellos eran paganos y nunca habían creído en Jesucristo, nunca habían creído en Dios. Entonces ellos estaban teniendo el mal de ¿qué? De idolatría. Pero Israel, el pueblo de Dios, estaba siendo culpado de dos pecados. ¿Saben cuáles dos pecados? El primero de la apostasía y el segundo de ¿qué? De la idolatría. El pueblo de Israel conoció a Dios. Los paganos no lo conocían. El pueblo de Israel estaba siendo culpado de dos pecados. De la apostasía y de ¿qué? Y de la idolatría. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2, 21, 22. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse ¿en qué? En el cielo. Hermanos, el pueblo está siendo castigado por dos pecados: por la apostasía y por la idolatría. En otras palabras, muchas personas hoy en día quieren buscar algo mejor. Sienten un vacío en el corazón y quieren buscar algo mejor y se meten en cantidad de sectas, de religiones, en cantidad de cosas buscando llenar ese vacío. Pero ¿qué pasa? Que lo que están haciendo es desviándose de Dios. Se desvían de Dios, de su palabra, y les va peor. El mensaje que el Señor nos está dando es claro: no podemos olvidarnos de Dios y buscar un sustituto que nos lleve a llenar ese vacío, porque la única realidad es que lejos de Dios no podemos encontrar nada. Lejos de Dios no vemos ser nada, no encontramos nada. La tercera y última pregunta, versículo 14, dice: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? La respuesta, si yo te pregunto a ti, ¿es Israel siervo o es Israel esclavo? ¿Tú qué crees? Israel no es siervo ni es esclavo. Israel es libre. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos miró como sus hijos. Y los hijos no somos esclavos ni somos siervos de los padres. Nosotros somos libres. Siempre nos miró como sus hijos amados. Pero el Señor concluye esta pregunta: que si Israel era el hijo, entonces ¿por qué vino a ser presa? ¿Por qué vino a ser esclavo? ¿Por qué vino a ser siervo? Y nos está diciendo que fue preso ¿por qué? Por su doble pecado, por la apostasía y por la idolatría. Hermanos, para terminar, hoy el Señor nos está haciendo esas preguntas a ti y a mí. Hoy el Señor nos está diciendo que tú y yo fuimos apartados, que tú y yo fuimos escogidos. Pero hoy el Señor está hablando a aquellas personas que están apartadas, que están en rebeldía o que están viviendo una religiosidad. Yo quiero que pienses tú y medites en las siguientes preguntas que el Señor nos hace el día de hoy. Primero, el Señor te dice a ti: ¿qué maldad has hallado en mí para que te alejes de mí y te vayas tras la vanidad y te hagas mal? Piensa eso. ¿Qué maldad puedes tú encontrar en Dios para retirarte, para alejarte de Dios? La segunda pregunta nos dice: ninguna nación ha cambiado sus dioses, aunque no son dioses vivos. Sin embargo, tú, mi pueblo, tú, Israel, has cambiado mi gloria por lo que no te aprovecha. Piensa si en algún momento tú has cambiado la gloria de Dios. Piensa si en algún momento tú has permitido entrar un ídolo a tu vida que está interrumpiendo que la gloria de Dios fluya en tu vida. Tercera pregunta y última, dice: ¿eres siervo? ¿Eres esclavo? Si tú te has sentido o te sientes siervo o esclavo, ¿por qué? Piensa, ¿por qué has llegado a ese estado de sentirse preso y siervo esclavo? Si el Señor te hizo libre, somos hijos de Dios. ¿Cuál es la
estas 3 preguntas yo quiero, hermanos, que terminemos el día de hoy el segundo capítulo de Jeremías. Llegamos a la mitad, por falta de tiempo, quisiéramos completar todo porque es mucha palabra lo que hay, mucha enseñanza, pero simplemente esas 3 preguntas, hermano. Llévalas en tu corazón, lee el capítulo 2 y empieza a meditar sobre lo que Dios te habló el día de hoy. La primera pregunta es: ¿qué maldad has hallado en mí para que te alejes? ¿Qué maldad has hallado en mí para que te alejes? Para que te vayas tras la vanidad y te vuelvas vano. La segunda: todas las naciones han sido fieles a un ídolo. ¿Por qué tú no has sido fiel a Dios? ¿Qué ídolo hay en tu vida? ¿Qué has permitido que entre a tu vida para que se interponga en la relación con Dios? La tercera pregunta: que si nosotros somos siervos o esclavos, o si te sientes siervo o esclavo, piensa, ¿por qué motivo te sientes así? Si tú eres libre, somos hijos del Dios Altísimo. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias, Señor de los cielos, Señor, por este momento único y especial que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu palabra, Dios de los cielos, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, nos exhorta, Dios de los cielos, Señor, de justicia, Señor. Damos gracias, amor Dios, porque sabemos, Padre de los cielos, Señor, que esta profecía, Señor, que fue escrita hace muchos siglos, Señor, hoy, Señor, con urgencia, Señor, debemos de traerla, Señor, a nuestra vida, Señor. Colocarla en práctica, Señor, en nuestras iglesias, en nuestra vida, en nuestra comunidad, Señor. Padre, colocarla en Dios, Señor, para que podamos entender y que podamos comprender, Dios,